Son las 8:31. Con nosotros está Celso Juan Barrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la AIRD. Así es que, buenos días, Celso Juan. Buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días a todo el equipo, a los radioyentes, a los televidentes. Muchas gracias por tenerme en su programa y encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Sí. Celso Juan, ¿cuál es la situación del sector industrial? En estos momentos podemos decir que está trabajando ya a plena capacidad, a pesar de la limitación. Las industrias, la mayoría del tiempo, y los demás mercados, pues ha repuntado desde julio pasado, más o menos, cuando se empezaron a levantar las medidas, y ha ido, vamos a ir navegando en la medida que ha habido que apretar un poco las medidas, en la medida que el mundo también ha sido afectado por la segunda ola y algunos mercados han tenido que cerrar o tomar ciertas medidas de restricción y luego volver a abrir. En estos momentos, pues, con las medidas actuales, pues digamos que se está nuevamente retomando la actividad y hemos visto cómo se ha recobrado la mayoría de los empleos y también con el impulso que se le está dando a toda la economía en general, pero en particular también al sector. Vimos cómo se promulgó la ley de proindustria, pues estamos, vamos a decir, trabajando para poder generar más empleos y para poder generar más exportaciones, de manera que también nuestra contribución al PIB siga siendo importante. Y bueno, vemos que los últimos números del Banco Central así lo ponen, que la manufactura afortunadamente ha sido, el desenvolvimiento ha sido clave para la recuperación económica. ¿Qué cifras manejan ustedes en cuanto al desempleo? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo ha hablado de más de 300,000 personas que han perdido su trabajo a causa del COVID y que hay cerca de 65,000 del grupo de los suspendidos que se siguen beneficiando con FASE, por lo menos hasta abril. En el caso de ustedes, el sector industrial, ¿qué cifras manejan de empleos perdidos por el COVID? La última cifra que tenemos es de 65,000 en fase 1, de los cuales en el sector industrial había mucho menos de 10,000. En materia de desempleo, tenemos que actualizar la cifra, pero realmente no hemos visto que haya habido un desempleo. Más bien lo que ha pasado, que se han recuperado la mayoría de los suspendidos y llegando a ver prácticamente hoy en día es muy baja esa cifra. El sector industrial ha aprobado una vez más ser muy resiliente, sobre todo en términos de empleos, porque al ser, vamos a decir, estructuras bien complejas, con una inversión bien importante, pues tiene su naturaleza implica que tiene que estar operando. Su naturaleza es mantenerse operando y buscar la forma de seguir produciendo, por ende los empleos están muy arraigados a esa inversión y además son empleos que llevan una formación, que requieren una capacitación, un tecnicismo, y entonces eso hace que el empleo del sector industrial
sea de calidad y sea muy arraigado a la inversión. A nivel de la calidad del empleo, ustedes demandan técnicos, como lo ha dicho. ¿Está produciendo nuestra educación, nuestra sociedad, los técnicos que demanda el sector industrial? Bueno, eso es un desafío. Vamos a decir que se ha trabajado mucho en ese sentido, pero sigue siendo un gran desafío porque todo empieza con la educación primaria y sabemos cuál es el gran reto que tenemos como país y todo el trecho que hay para avanzar en ese sentido. El país decididamente pues ha dado algunos pasos con el aumento del gasto de educación, pero todavía falta mucho. Hay que subir la calidad de la educación para que luego la formación técnica o la educación superior pues produzca mejores profesionales que puedan llegar a ocupar niveles técnicos de mayor especialización y niveles directivos también. Eso es un gran reto. Para poder ser un país, una potencia industrial, pues tenemos que tener investigación y desarrollo, tenemos que tener la habilidad de generar nuevas industrias. Y todo eso va estrechamente de la mano con la formación de los profesionales, hoy y hacia el futuro. Juan, ¿qué opinión tienen ustedes de este proceso de construcción de vivienda que ha planteado el gobierno y la meta de que se ha hecho más de 20,000 viviendas probablemente en los 4 años? ¿Ustedes qué opinión le merece esto? Bueno, la verdad que el plan luce maravilloso porque, digo, lo hemos visto precisamente la semana pasada fue presentado en el CONEP, los rasgos generales, y básicamente lo que busca es multiplicar la capacidad de la fabricación y la creación de vivienda. Sabemos que en el país hay un déficit de vivienda acumulado enorme. Hoy no sé en cuánto anda, pero los últimos números hablaban de más de 600,000 viviendas y que cada año el déficit es superior a los 50,000. Pues tiene un doble propósito. Primero, satisfacer esa gran necesidad social o esa deuda social que se viene arrastrando. Y por otro lado, dinamizar la economía. Porque la fabricación, la construcción de vivienda, pues tiene un gran valor agregado nacional y arrastra no solamente muchos materiales, sino también mano de obra, movimiento, logística. O sea, tiene un gran impacto en la economía. Y el plan, a rasgos generales, como fue presentado, básicamente lo que busca es mejorar las condiciones de vivienda, o sea, ir a asentamientos y mejorarlos, algo parecido como lo que está haciendo en Domingo Sabio, y con un esquema de financiamiento muy, muy innovador y muy interesante, porque básicamente lo que sustituye es esa renta que hoy en día pagan miles de dominicanos por viviendas que no son dignas y cambiarla por por el pago a largo plazo del pago de la vivienda, aportando el Estado la parte del capital inicial, el pago inicial. Quiere decir que lo que se pagaría a largo plazo es la amortización de la vivienda, sustituyendo ese pago por una vivienda no digna. O sea, es un plan realmente que de llevarse a cabo va a tener un impacto enorme socialmente y también económicamente. ¿Cuál es la posición de la Asociación de Industrias de la República Dominicana sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo, tal cual la aprobó la Cámara de Diputados, luego de un acuerdo entre diputados y senadores con la mediación del presidente Abinader? Bueno, nosotros valoramos muy positivamente el hecho de que se haya llegado a ese acuerdo, que ya la ley que sustituye la ley 2801 haya sido aprobada en la Cámara de Diputados. Realmente hay que resaltar el rol del presidente Abinader de mediar en esa situación y de propiciar un diálogo.
también el liderazgo y el constante diálogo que se ha venido dando en la Cámara de Diputados, y obviamente también la incorporación de los senadores a esa búsqueda de soluciones, porque realmente las mejores soluciones se encuentran cuando hay ese acercamiento y cuando hay ese diálogo y cuando se busca realmente qué es lo que satisface el fin inicial, que es desarrollar la frontera, y que nuestra posición siempre ha sido de que es necesario que en el país se pueda generar empleo en la frontera. Es algo que no hay cómo ocultarlo, esa gran realidad, y que hacerlo de una manera que se atraigan inversiones a largo plazo sin generar distorsiones en la economía o a los demás sectores. Nosotros siempre hemos sido muy claros en eso, y eso es lo que hemos llevado a la mesa del diálogo. Creo que lo que se ha logrado es una ley muy robusta que realmente va a apalancar esas inversiones que ya existen, porque hay grandes inversiones, o hay inversiones importantes en la frontera, obviamente no las suficientes para generar la cantidad de empleo que se requiere, pero ahora con la promulgación de la nueva ley, eso creemos que realmente se puede traer inversiones de largo plazo, que sientan una seguridad jurídica, que saben que no van a traer distorsión a la economía, que no va a crear situaciones con otros sectores, y que también puede ser muy atractiva para otro inversionista del sector industrial. Es una ley para los dominicanos, no es una ley exclusivamente para la frontera. Todos los inversionistas dominicanos y extranjeros pueden ver esa ley para hacer sus inversiones. O sea que de manera que pensamos que se ha logrado realmente un instrumento de inversión importante, y en todo momento pues hemos sido muy, muy coherentes con nuestra posición de que se hiciera de manera de que no hubiera distorsiones en la economía, y que se pudieran generar también los encadenamientos productivos con las empresas que se establecen en ese régimen. ¿Ha sido consultado el sector empresarial para la campaña de vacunación? ¿Se le va a dar participación al sector privado en este proceso? Entiendo que sí. O sea, ha habido, el sector privado ha participado sobre todo en la compra inicial de las vacunas, y también ha habido consulta al sector industrial. Obviamente eso se ha realizado desde que empezó el programa, y ha habido, se le ha tomado en cuenta en todo momento. Bien, pues Orlando, adelante. El audio, por favor. Sí, buenos días, Celso Juan. Quería preguntarte, ustedes los empresarios siempre han recalcado la necesidad de que los gobiernos reduzcan y mejoren la eficiencia del gasto. Hoy la Dirección General del Presupuesto anuncia una reducción importante en los gastos de sobresueldos, viáticos y compensaciones en relación al año pasado y otros meses anteriores. ¿Qué opinión les merece a ustedes este anuncio de la Dirección General del Presupuesto? Se redujo en un 50% en relación a esta misma fecha del año pasado. Bueno, son pasos muy positivos, sobre todo porque deben marcar una tendencia y un precedente. La reorientación del gasto es fundamental en todo este trayecto que queda para salir de la crisis, porque lo que tiene que haber es una adecuación de todo el gasto, vamos a decir, menos eficiente o ineficiente, el gasto también que ha generado la crisis, hacia un gasto que pueda propulsar la economía, impulsar la economía, aumentando el gasto de capital. O sea que cada gasto, vamos a decir, menos eficiente, corriente, en la medida que se transfiere a volver a retomar la capacidad del presupuesto nacional, del gobierno a través del presupuesto nacional, de hacer obra de capital, es fundamental para salir fortalecido de la crisis y para el crecimiento a mediano y largo plazo de la economía, porque
Desde antes del COVID lo que se hablaba era eso. De hecho, esa era una de las mayores preocupaciones a nivel fiscal, de que cada vez más se comprometía el gasto de capital con los gastos corrientes. Y eso en la medida iba afectando en la capacidad de la economía de crecer. Ahora, por ejemplo... Es decir, que no está de acuerdo, según entiendo, con la reducción del gasto, sino con una reorientación del gasto. Es lo que tú estás planteando. Claro, que el gasto corriente se cambie por inversión. Aumentar la calidad del gasto es uno de los términos que se usa. Transferir gastos de corriente a capital, eficientizar el gasto de administrar y con eso darle más cabida al gasto público que va a satisfacer obras que necesita el país para seguirse desarrollando. Sí. Bueno, Janet Yellen plantea que en este momento no es momento de preocuparse por el déficit, sino dejarlo para después de la crisis. De todas maneras, habrá que ver hasta dónde la reducción es real en un año de cierre, ¿no? Estamos hablando, no hay viajes, no hay restaurantes, entonces hay una serie de actividades que están restringidas y desde luego los gastos que corresponden a esas actividades también están restringidas. ¿Cómo va a gastar un funcionario en viaje o participando en una feria internacional o participando allí si esas cosas no están? Es decir, eso habrá que ver cómo se refleja después en la realidad cuando estemos en la normalidad. Celso Juan. No, pero es que don Julio, eso fue una circular que se envió solicitándole a todas las instituciones públicas esa reducción. No tiene que ver con coyuntura. Sí, pero evidentemente que hay una coyuntura que plantea una reducción porque hay actividades que no se están realizando. Entonces, no se puede estar gastando en actividades que no se están realizando. Entonces, Celso Juan, hablábamos más temprano de un conjunto de demandas de difícil satisfacción, entre la que estará, desde luego, la de un aumento general de salario, porque como la gente, frente a algunos artículos, tiene una sensación de menor ingreso porque le cuestan más los artículos, entonces el que trabaja no tiene de otra que pensar en que su salario es poco y que necesita un aumento de salario. Entonces está la demanda de rebaja de los combustibles, desde luego, de rebaja de los artículos de primera necesidad, entre otras, que son, digamos, de difícil manejo. ¿Qué piensas sobre estas demandas? Bueno, son demandas legítimas realmente. El tema es que este es una de las secuelas de la crisis. A nivel internacional, pues todos los precios están aumentando. Se sabe que es influenciado, todo el efecto que vemos localmente es influenciado por aumentos de los commodities, del petróleo, de las materias primas, de los metales, de los productos agrícolas a nivel global. O sea, eso es algo que viene a la República Dominicana, realmente no necesariamente o no es influenciado por ningún factor interno, es una secuela de la pandemia que se considera que será transitoria. Obviamente hay que ver cuánto tiempo es, pero se sabe que es algo transitorio, que es causado por la pandemia. Eso genera, pues obviamente, más presión en cuanto a la capacidad del salario de poder satisfacer la demanda básica, además de que también presión a las empresas. Las empresas se ven muy impactadas. Nunca esos aumentos son traspasados en su totalidad y menos en esta magnitud. O sea, estamos viendo productos que han aumentado 60, 70%. O sea que el impacto es a nivel de todo el sector económico, de toda la población, porque es general. Y yo lo he catalogado como una tormenta perfecta y como una secuencia de la pandemia, y lo vemos que será transitorio. Obviamente eso pues plantea un desafío más de todo lo que tenemos por lo que nos ha traído la pandemia,
para que el tema del salario que toca ahora en abril, pues requerirá de un diálogo bien sensato y habrá que buscar el equilibrio necesario en su momento para que se pueda buscar la mejor solución, ya que de nuevo toda esta situación crea una presión en la población y también crea una presión muy importante en las empresas y en la capacidad de mantener y generar más empleos. Es muy importante recalcar la estabilidad que tenemos en el país y realmente eso es de un valor incalculable, porque si a esto le agregáramos una inestabilidad, ¿qué sería de los precios? O sea, realmente la estabilidad macroeconómica, la estabilidad cambiaria y el rol que ha jugado el Banco Central y las autoridades monetarias en esta crisis, pues es bien importante, y también las autoridades fiscales. Una última pregunta de mi parte. Adelante, mañana se cumple el primer semestre de esta gestión de gobierno. ¿Cómo evalúa estos primeros 6 meses? Con el método que quiera, algunas escuelas ponen A, B, C o del 1 al 10. Antes era 100, 90, 80. ¿Cuál es su evaluación o con palabras de este primer semestre? La evaluación es positiva. Realmente yo creo que ningún candidato, ningún gobierno se imaginaría que le iba a tocar una situación como esta. Lo mismo el saliente no se imaginó que le iba a tocar lidiar en algún momento con esta pandemia, y el entrante pues sobre todo representa un desafío mayor porque todos los planes de gobierno iban orientados a una situación que de repente cambió. El gobierno ha demostrado un trabajo incansable para reactivar la economía, para manejar las situaciones, para mantener ese ambiente de confianza dentro de del desafío o de toda la adversidad que plantea una pandemia, que es una situación realmente a veces que uno lo vive y no lo cree. Muchas veces, pero el impacto de una pandemia como esta, de la cual se va a hablar, va a ser un referente histórico sin lugar a duda. Como a veces uno habla de la revolución, pues hablaremos de la pandemia. Realmente cambia todo, y el gobierno y sus ministros, encabezados por el presidente, pues han sido clave en cambiar todos sus planes y enfocarse en el manejo de la pandemia, tomar las medidas en lo mejor posible, y sobre todo impulsar ese ambiente de confianza que es clave en la medida que vamos navegando a través de esa crisis. En los sectores económicos, pues hay que resaltar de nuevo la estabilidad que existe. Eso es algo fundamental. Hay que resaltar el impulso que se le viene dando a los sectores económicos para que puedan reactivarse, el impulso que se le viene dando al empleo. Obviamente hay sectores mucho más afectados como el turismo, y vemos como diariamente pues se impulsa y se toman medidas que obviamente cuando retorne la demanda, porque eso es algo que no podemos controlar, cuando vuelvan los viajeros, pues tendrá su impacto en el mejor desenvolvimiento de ese sector. Y en el sector industrial, pues también se le ha dado impulso a la mesa industrial, se le ha dado impulso a la nueva ley de proindustria. Esta misma ley de fronterizo que debería ser aprobado va a ser un instrumento también que va a ayudar a generar más empleo. Y este anuncio que se ha hecho de eliminar toda la burocracia estatal que impacta las actividades económicas, pues que se lleve a cabo. El plan de vacunación que va a ser anunciado en breve y que realmente es clave para que el país siga avanzando hacia la salida de esta crisis que nos ha planteado la pandemia del COVID. Bueno, pues muchas gracias a Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Gracias, Celso Juan.
Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Cambio y fuera.